Estudiante de grado noveno, buenos días. Les envío este video con el fin de tratar temas relacionados con análisis de circuito serie y paralelo en corriente continua. Temas importantes o necesarios para el desarrollo de las actividades de la guía 02 y 03 y al mismo tiempo para hacer una retroalimentación. El objetivo como tal de la clase es analizar circuitos electivos de corriente continua, es decir, aplicar la ley de Ohm. Bien, iniciemos definiendo qué es un circuito serie. Entonces decimos que un circuito serie es aquel donde las resistencias están conectadas una a continuación de otra y circula la misma corriente. En la imagen vemos un circuito serie conformado por 3 resistencias y una batería. Entonces démonos cuenta que las resistencias están conectadas una a continuación de otra. Este punto con este punto y este punto con este. Entonces la unión de varias resistencias me forman un circuito cerrado. La corriente que circula por este circuito cerrado es el mismo en todas las cargas o en todas las resistencias. Es decir, que si por R1, por ejemplo, me circula 0.5 amperios, por acá también debe circular 0.5 amperios y por R3 también. Bien, entonces miremos cómo se calculan resistencias en un circuito serie. Entonces el cálculo para resistencias en un circuito serie equivale a sumar todas las resistencias parciales. Es decir, miremos acá la fórmula. Decimos que R total es igual a R1 más R2 más R3. Para este caso, que es un circuito con 3 resistencias, ¿no? Si existen más resistencias, pues debo sumarlas. Bien, ahora miremos cómo se calcula la corriente, que repito, es la misma para todo el circuito. Decimos que aplicamos la ley de Ohm, y la ley de Ohm me dice que la intensidad total es igual al voltaje sobre la resistencia total. ¿Sí? Entonces aquí decimos que este voltaje total va acá y la resistencia total va a ser el resultado de esta operación. Miremos ahora el cálculo de los voltajes, del voltaje total. Entonces decimos que el voltaje total, este voltaje equivale al voltaje que hay en R1 más el voltaje que hay en R2 más el voltaje que hay en R3. ¿Listo? O sea que la suma de los voltajes parciales es igual al voltaje de entrada o al voltaje de la batería. Esto es, para calcular voltajes parciales, decimos que el voltaje o la caída de tensión que hay o que existe sobre la resistencia 1 es igual a la I total, que la calculamos acá, por R1, por esta resistencia. El V2, el voltaje V2, o la caída potencial en esta resistencia equivale a la intensidad total por esta resistencia, R2. Y el voltaje 3 equivale a la intensidad total, que es la misma, repito, para este circuito, por ser serie, multiplicado por R3. Bien, entonces si nosotros sumamos estos 3 voltajes parciales, me debe dar el voltaje total. Bien, entonces para entender un poco mejor el tema, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice, del circuito de la figura, este circuito serie, calcular A, resistencia total del circuito, B, corriente total y C, voltajes parciales. Bien, analicemos, apliquemos las fórmulas o apliquemos la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, decimos que la resistencia total es la suma de las resistencias parciales. Para este caso, R total equivale a R1 más R2 y más R3. Entonces decimos que R1 vale 2 ohmios. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio, recordemos, más R2, 2 ohmios, más R3, 3 ohmios. En total me da una resistencia de 7 ohmios. Bien, ya tenemos nuestra resistencia total. Ahora calculemos la intensidad total. Apliquemos ley de Ohm. Entonces me dice que la intensidad en un circuito es directamente proporcional al voltaje E y inversamente proporcional a la resistencia total. Entonces reemplacemos acá. Decimos que el voltaje total para este circuito es 12. O sea, tomo el valor de la batería, 12 voltios, y lo divido sobre la R total. Ya sabemos que para este ejercicio la R total nos dio 7. Entonces, la intensidad total al hacer la división me equivale a 1.7 amperios. La unidad de medida de la corriente es el amperio. Bien, ahora miremos o calculemos el cálculo de los voltajes parciales. Decimos que el voltaje el voltaje V1, que es sobre la resistencia R1, equivale a la intensidad total que circula por el circuito por la resistencia R1, en este caso. Entonces, reemplacemos. Ya sabemos que nuestra intensidad total equivale a 1.7, lo multiplicamos por R1, o
sea, por 2 ohmios. Esto equivale a 3.4 voltios. Igualmente hago para el voltaje o la caída de voltaje en la resistencia 2. V2 es igual a 1.7 amperios por 2, 3,4 es lo mismo. Y V3 equivale a 1.7 por 3. Entonces, esto equivale a 5.1. Si nosotros sumamos estos tres voltajes parciales, V1, V2, V3, me va a dar 1.7, perdón, me va a dar 12 voltios, que es porque aquí calculo el voltaje total. Efectivamente me da 11,9. Para que me dé los 12, debo tomar todos los decimales en cada voltaje parcial. Bien, eso en cuanto se refiere a circuito serie, que era precisamente uno de los ejercicios que ustedes tenían que hacer en la guía 02. Bien, ahora pasemos a circuito paralelo. Démonos cuenta que es diferente el circuito paralelo. Entonces decimos que en un circuito paralelo es aquel donde las resistencias están conectadas al mismo par de nodos. La corriente en cada resistencia es diferente. Entonces démonos cuenta aquí, estas dos resistencias, R1 y R2, están conectadas al mismo par de nodos. ¿Qué es un nodo? Pues es la unión de varias resistencias. Entonces este puntico es un nodo, acá es un nodo. ¿Sí? Tenemos que este puntico puede ser el mismo que acá. Acá le puedo colocar más resistencias. Aquí me formaría otro nodo. Entonces aquí tenemos los nodos. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la corriente en un circuito paralelo? Que al llegar esta corriente total a este nodo, démonos cuenta que se divide en dos, en I1 e I2. O sea que podemos decir que la corriente de entrada a este nodo es igual a la suma de las corrientes de salida. Es decir, que I total es igual a I1 más I2. Entonces, esa es una de las características del circuito paralelo, que las corrientes son diferentes en cada resistencia. Recordemos que en el circuito serie la corriente era la misma, aquí no, ¿sí? Aquí es diferente. Eso en cuanto a corrientes. Ahora miremos el voltaje. El voltaje que hay en esta batería es igual al voltaje que existe en esta resistencia 1 y es el mismo al voltaje que existe en esta resistencia 2. O sea que en conclusión, en un circuito paralelo, el voltaje es el mismo en todas las resistencias. Mientras que en el circuito serie, el voltaje cambiaba, ¿no? El voltaje era diferente. Bien, entonces, miremos acá el cálculo de resistencia total. ¿Cómo se calcula la resistencia total? Aquí ya no podemos sumar como lo sumamos en circuito serie. Entonces aquí, si vamos a calcular la resistencia total, vamos a sumar dos resistencias en paralelo. Decimos que eso equivale a multiplicar R1 por R2 sobre R1 más R2. Esto para calcular dos resistencias. Ahora, miremos cómo se calcula la intensidad total. Aquí sí aplicamos la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje total sobre resistencia total. Y la intensidad total, decimos que esta I total es igual a I1 que pasa por R1 más I2 que pasa por R2. Repito, aquí estas corrientes son diferentes. Entonces decimos que I1, para calcular esta I1, dividimos el voltaje total en estos extremos, repito que es igual de la batería, sobre R1. Igualmente calculamos I2. I2 equivale al voltaje total sobre R2. Y entonces aquí en conclusión podemos decir lo que ya les había explicado, que el voltaje total, este voltaje total es igual a V1 y es igual a V2. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, les voy a explicar un ejercicio. Entonces el ejercicio me dice, del circuito de la figura, calcular resistencia total, corriente total y corrientes parciales. Entonces aquí tenemos nuestro circuito paralelo. Bien, miremos la resistencia total. Apliquemos la fórmula. R total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Al hacer esta operación, multiplicar 5 por 10 sobre 5 más 10 me da una resistencia de 3.33 ohmios. Bien, ya tengo mi resistencia total. Puedo pasar a calcular mi I total, o sea, la corriente que llega a este punto. La corriente que llega a este punto equivale a dividir el voltaje total sobre la resistencia total. En este caso 10 voltios sobre mi resistencia total 3.33. Entonces decimos que nuestra intensidad total de este circuito equivale a 3 amperios, unidad de medida de la corriente. Ahora finalmente calculemos la intensidad parcial, o sea I1, I2, que circula por esta resistencia. Entonces decimos que I1 es igual al voltaje V1, que equivale a 10 voltios, es este mismo voltaje, 10 voltios sobre R1, o sea, sobre 5 ohmios. Esto equivale a 2 amperios. Igualmente para I2. I2 es igual al voltaje V2, que es el mismo, 10 voltios, o sea, el voltaje sobre estos nodos,
sobre R2, o sea, sobre 10, que equivale a 1 amperio. Si nosotros sumamos las corrientes parciales, es decir, 2 amperios, que es I1, más I2, 1 amperio, me da 3. Aquí compruebo que efectivamente en un circuito paralelo, la corriente total es igual a la suma de las corrientes parciales. Bien, espero que este video, esta clase, les haya solucionado algunos inconvenientes y que les sirva para aquellos estudiantes que aún no han realizado la actividad, enviarlas por favor. Gracias.